quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras. En el libro de los Jueces, capítulo 7. Jueces capítulo 7. Versículo 20, 21 y 22. ¿Tiene su cita? Jueces capítulo 7, versículo 20, 21 y 22. Cuando tenga su cita, diga amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y quebraron los cántaros, y tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que tocaban, y dieron grito diciendo: la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, dice, en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Sererá, dice, y hasta el término de Abed Mehola en Tabat. Hasta ahí deténgase, por favor. Hemos orado, hemos leído la palabra y le pido que tome su asiento. Hermano, ¿ya miró nuestra pantalla? Les recordamos, por favor, mantengamos a nuestros móviles. Y está prohibido correr, está prohibido gritar, está prohibido hacer ruido. Estamos en la casa de Dios. Si usted trae su celular, asegúrese de que esté en silencio o en vibrador. Es una falta de respeto muy grande contestar el teléfono en la casa de Dios. Eso, ¿sabe cómo se le llama? Eso se le llama pecado de profanación, que es restarle valor a las cosas sagradas, quitarle valor a lo sagrado. Así que si usted trae su móvil, espero que o ya lo haya puesto en estado de vibrador, en silencio, y si no, mejor apáguelo. Hoy, este día, hermanos, también les invitamos a los padres a que mantengamos a los pequeños en orden. Sé que muchas veces es complicado, los entiendo como padres, sin embargo es importante que aprendamos a mantener el orden en la casa de Dios. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual le voy a poner título esta tarde, dependiendo de la respuesta que usted me dé. O bueno, dependiendo de la respuesta que me dé la mayoría de las personas. Primera pregunta: ¿a cuántos les gustan las derrotas? Levanten la mano todos aquellos a los que les gustan las derrotas. ¿No, hermanos? Bueno, voy a una segunda pregunta: ¿a cuántos nos gustan las victorias? Levanten la mano, ¿a cuántos nos gustan las victorias? ¿Y los que no la levantaron ni en la derrota ni en la victoria? Son como aquel presidente de México que ni me afecta ni me beneficia, sino todo lo contrario. Creo que la pregunta estaba un poco de más, pero quise hacerla, porque la prédica de esta tarde entonces se titula El inicio de una victoria. El inicio de una victoria. Acabamos de leer, hermanos,
Acabamos de leer el final de una victoria. Oiga bien, acabamos de leer el final de una victoria. La Biblia dice que hace muchos años, la historia nos habla de una nación temible hace muchos años que se llamaban los madianitas. Eran una nación miserable, cruel. Eran una nación que sus ejércitos llegaban en contra de sus enemigos y los forzaban, los dominaban con mucha facilidad, pues eran un ejército poderoso. El ejército de los madianitas era incontable, eran numerosos. Sus enemigos, sus oponentes los describían como si fueran plagas de langostas que cundían la tierra. Donde los madianitas llegaban, secaban los ríos al beber sus ejércitos. Donde los madianitas llegaban, estremecían la tierra. Pero la Biblia dice que un día se levantó un hombre llamado Gedeón, un muchacho llamado Gedeón, que logró obtener la victoria sobre los madianitas sin empuñar una sola espada, él y su ejército. Y logró obtener una victoria solo con 300 soldados. 300 soldados. La Biblia dice que Gedeón hizo 4 cosas. Pero antes quiero hablarles un poco acerca de la historia de Gedeón. Hermanos, la historia de Gedeón está llena de enseñanza y hoy espero que el Señor nos pueda llenar de todo este conocimiento, iglesia. Espero que la vida de Gedeón, oiga bien, la Biblia dice que a Gedeón bíblicamente se le dio un nombre. ¿Sabe cómo le llamó Dios a Gedeón? Le llamó varón esforzado. Ese fue el título con el cual Dios presenta a Gedeón. Le llama varón esforzado. Pero me gustaría que pudiéramos comprender un poquito realmente el ambiente en el que Gedeón se desenvuelve. Vamos a entender el tiempo en el que Gedeón estaba viviendo, porque no era un tiempo sencillo. Me gustaría que pudiéramos comprender este libro de Jueces. Nos narra la historia de Israel. El libro de Jueces narra la historia de Israel después de la muerte de Josué, el gran capitán, el gran líder de la nación. Había muerto Moisés y Moisés le dejó el mando a Josué. Sí, pero después de Josué, óigalo bien, muere Josué y el pueblo se queda en la tierra que Dios les había prometido, sin líderes, sin capitanes. Y entonces Dios decide levantar hombres, levantar mujeres a los cuales les daría gracia, les daría autoridad para poder gobernar a el pueblo. Al nombre de estos hombres Dios le llamó los jueces de Israel. Oiga bien, Dios levanta jueces. Sí, y dice la escritura que lo que estaba ocurriendo en el tiempo de los jueces, cuando Dios levantaba a los jueces, Israel estaba atravesando una crisis muy fuerte. ¿Sabe cuál es la mejor manera de describir la forma en que Israel vivía en el tiempo de los jueces? Vaya a Jueces vaya al último capítulo de Jueces, para que vea cómo resume el escritor. Jueces capítulo 21 versículo 25. Este es el texto que resume lo que hacía Israel en ese tiempo. A ver, léalo en voz alta. 1, 2, 3. ¿Qué hacía Israel? Lo que bien le parecía. No había reyes, no había gobernantes en ese momento que tuvieran un rango de jerarquía, que pudieran levantar un ejército. Y entonces en este tiempo Israel había caído en la simpleza, en la ligereza, en la fatuidad. Había caído al momento de que cada quien hacía lo que bien le parecía. El adúltero adulteraba y se sentía bien. El borracho se emborrachaba y se sentía bien. El fornicario estaba viviendo en pecado. La gente vivía, todo mundo vivía mal y hacían lo que bien les parecía. Oiga bien, hasta que dice la escritura, dice la palabra del Señor, que en ese tiempo Dios levanta jueces. Pero además de esta condición de tanto pecado en la que vivía Israel, yo quiero que vea
además del pecado que había en Israel, quiero que vea algunas características que atravesaba la nación. Vea la crisis. Jueces capítulo 2, versículo 10 en adelante. Jueces capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice la escritura: con tal que vosotros no hagáis alianza. Bueno, voy a leer desde el 10 en adelante. Toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mire, Israel había llegado, en verdad, Dios dice la escritura, y voy a seguir leyendo, voy a leer desde al versículo 18, salte hasta el verso 18, Jueces 2, 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se retractaba por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas muriendo el juez, ellos se volvían y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía sus obras ni su duro camino. ¿Cuál era el ambiente de Israel? Israel hacía lo que quería, y cuando llegaban los enemigos y los oprimían, dice la escritura que Israel empezaba a clamar: Jehová, Dios de nuestros padres, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Jehová, el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto, ten misericordia. Y dice la escritura que Dios levantaba un juez, y era con el juez, y mientras ese juez estaba gobernando, Israel se acercaba, tenía victoria, tenía éxito. Pero moría el juez, Israel volvía otra vez a hacer lo malo. Iban a adorar a dioses ajenos, y eso era el diario caminar de Israel. En ese tiempo dice la Biblia que Dios buscó a un joven. Dios buscó a un muchachito. Dios buscó a un joven soltero, noble, un muchacho llamado Gedeón. Dios busca a Gedeón, y dice la escritura que lo busca, y dice la palabra del Señor que hace a Gedeón ser transformado. Gedeón, óigalo bien, es el quinto juez de la nación de Israel. Diga conmigo: Gedeón es el quinto juez. Dígale a la persona que tiene a su lado: Gedeón fue el quinto juez. ¿Usted cree que esto es obra de la casualidad? No es casualidad que fuera el juez número 5, hermanos. No, ya que según la numerología bíblica, el número 5 significa gracia. Según la numerología bíblica, el número 5 es el número de la gracia, es el número de la salvación. Sí, mire, 5 piedras tomó David para salvar a Israel del gigante Goliat. Sí, 5 heridas tuvo Jesús en su cuerpo para salvar a la raza humana: sus 2 manos, sus 2 pies y su costado. 5 cosas ocurrieron en la cruz del Calvario cuando Cristo estaba muriendo: justificación, redención, expiación, reconciliación y propiciación. Y Gedeón es el número 5, porque el número 5 representa el número de la salvación. Y Dios estaba escogiendo a Gedeón en quinto lugar para traer salvación, para traer una victoria a la nación de Israel. Gedeón ocupa el lugar número 5. Justo en ese momento, cuando Israel se levanta,
Israel no cruzaba sus mejores tiempos. Además, óigalo bien, además de que hacían lo que querían, como ya les mencioné, además de que Israel vivía como se le antojaba, además de que Israel servía a Dios por conveniencia, pues mientras había un juez que les diera la victoria, Israel servía a Dios. Pero cuando moría el juez, Israel empezaba a adorar a dioses paganos y a hacer todo lo que la gente pagana hace. Además de eso, Israel estaba atravesando otros problemas. Cuando Dios escoge a Gedeón, cuando en ese momento, cuando Dios escoge a Gedeón, dice la escritura que Israel llevaba 7 años bajo la opresión de una nación llamada los madianitas. Israel llevaba 7 años bajo el yugo de los madianitas, eran sus enemigos, y esto lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 6. Hermanos, por falta de espacio, de tiempo, porque hoy me voy a centrar solo en un punto, no voy a desglosar muchos detalles de este capítulo, porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero sí quiero decirles, hermanos, que en esos días, dice la escritura, versículo 1 al 5, vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 1 al 5. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Llevaban 7 años. Dios los había entregado en manos de Madián. Dice el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. Pues como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los orientales subían contra ellos, asentaban campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Dice la escritura que llevaban 7 años. 7 años donde los israelitas sembraban sus tierras, sembraban sus campos, y una vez que estaban los frutos listos, llegaban los madianitas, un ejército incontable, innumerable, como si fuera una plaga de langostas. Dice que les robaban sus cosechas, se llevaban sus ovejas, sus camellos, sus asnos. Todo el trabajo de la nación de Israel quedaba aniquilado. Israel se tuvo que ver orillado a algo. Dice la Biblia que Israel se vio orillado a dejar sus casas, sus tiendas, sus lugares donde vivían, y se fueron a las montañas como animales, como bestias monteses. Se fueron a vivir en cuevas, dice la escritura, en cavernas, en cuevas, en lugares ahí, en lugares donde ellos cavaron, lugares fuertes. Dice la escritura que se fueron. Estaban llenos de miedo, de angustia. Dice la escritura que en esos días la nación, número 1, se encontraba oprimida, número 2, se encontraba pobre, y número 3, se encontraba devastada. Sí, se encontraba oprimida. Los madianitas los tenían oprimidos. Los madianitas los habían llevado a un grado de pobreza y de devastación. Y es en medio de todo este ambiente, es en medio de todo este ambiente donde Israel hacía lo que quería, donde Israel adoraba a dioses ajenos, y donde Israel se encontraba pobre, devastado, donde Israel se encontraba en una encrucijada. Se encontraban como ratas en una madriguera los judíos. Donde la nación hebrea se encontraba pobre, devastada y oprimida. Es en este panorama donde Dios llama a un hombre llamado Gedeón, donde Dios llama a este muchacho, donde Dios lo escoge. Y es que, ¿sabes qué, hermanos? Esta historia de Gedeón
Es muy interesante. La vida de Gedeón tiene un antes y un después muy marcado. Sí. En la vida de Gedeón hay dos personalidades. Yo cuando estudié la vida de Gedeón no me checaba uno con otro. No. En la vida de Gedeón hubo algo que marcó una diferencia. Tal pareciera, y no es que Gedeón fuera bipolar. No. No es que tuviera una doble personalidad. Pero la Biblia dice que en la vida de Gedeón hay dos personalidades muy fuertes. Sí. Oiga bien, cuando Dios llama a este joven para volverse el libertador del pueblo de Israel en ese momento en contra de Madián, déjeme decirle que Gedeón no reunía los requisitos para ser un hombre ejemplo o modelo para seguir. Gedeón no era un hombre. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón no parece ser un buen modelo a seguir. No, hermanos. Cuando Dios llama a Gedeón, no cumplía con los requisitos para ser un ejemplo de vida. No. Pero hermanos, no se asuste, no se espante. Mire, una ocasión me tocó llegar a un lugar a pastorear una iglesia. Y llegó un hombre un día de culto lleno de tatuajes, pelón, un arete por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Ya no tenía perforada la conciencia, porque yo creo que ya ni conciencia tenía el hombre. Llegó con una bermuda, una jersey, así todo. Y llegó caminando así todo, bien banda. Y se sentó en una de las sillas en la parte de atrás. Ese día yo prediqué que Dios cambiaba vidas y transformaba corazones. Y cuando él pasó y se hincó en el altar, empezó a orar, y su oración no era muy favorable, que digamos, no sabía orar. Recuerdo sus palabras y le dijo a Dios: Dios, la mera neta, si existes, estoy cansado. Y dijo una mala palabra y dijo: estoy cansado de esta tal vida. Había uno de los diáconos y se me acercó y me dijo: pastor, lo sacamos de la iglesia. Y le dije: ¿por qué lo vas a sacar? Él no sabe cómo orar, él no tiene idea. Déjalo que se desahogue. Y yo me acerqué, me hinqué al lado de él y puse mi mano. Y cuando yo puse mi mano sobre él, el Espíritu Santo me habló y me dijo: el hombre por el cual tú estás orando es el próximo pastor de esta iglesia. Yo sentí que me estaban desinflando. Yo dije: no, dije entre mí: Señor, soy honesto. Sacudí mi cabeza y le dije: Señor, ¿me lo puedes volver a repetir? Y el Señor me dijo: el hombre por el cual estás orando es el próximo pastor de esta iglesia. Y yo dije: toda una vida de trabajo aquí en esta iglesia, Señor, y si se la dejo a este varón, Señor. Y empecé a llorar y le dije al Señor: se va a acabar la iglesia. Pero pues el Señor lo había dicho. Llegué a mi casa y recuerdo que lloré y yo no podía con esa palabra. Y entonces el Señor me llevó a un texto que hoy quiero que ustedes lo lean también. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, para que podamos entender un poco. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Dice la escritura, a ver, léalo en voz alta: 1, 2 y media para las meritas y 3.
Es que así escoge Dios, hermanos. Dios, cuando selecciona a la gente, no selecciona lo mejorcito de la sociedad. No, 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 no. Dice la Biblia que Dios se va a escoger lo necio, lo vil del mundo, lo menospreciado. Y es que cuando Dios llama a Gedeón, yo quiero que veas las características de Gedeón. Quiero que veas en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Quiero que veas las características de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Voy a leerlo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová, diga conmigo, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: Señor mío, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? He aquí, yo soy el más pequeño de mi familia y es pobre en Manasés. Soy el menor de la casa de mi padre. Y hasta ahí deténgase, por favor. Bueno, lea usted en voz alta el versículo 16 a continuación aquí en la pantalla. 1, 2, 3. Mire, estos pequeños textos que acabamos de leer nos dan algunas características de Gedeón. ¿Sabe qué características tenía Gedeón? Número 1, Gedeón era un hombre miedoso. Era un hombre miedoso, Gedeón. Era temeroso. Número 2, dice la Biblia que Gedeón, además de ser miedoso, era un hombre pesimista y negativo. Sí. Dios le aparece. Dios llega con Gedeón y le dice: Gedeón, tú vas a salvar a tu pueblo. No, a ver, si de veras Dios está con nosotros, entonces ¿dónde está todo lo que nuestros padres nos contaron? Vea qué pesimista, qué negativo. Si de veras Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Era un hombre miedoso, pesimista, negativo. Y aparte de todo, el pobre de Gedeón tenía baja autoestima. Sí. Además de miedoso, negativo y pesimista, Gedeón tenía baja autoestima. Porque el ángel le dice: tú vas a salvar a tu pueblo. Y empieza Gedeón: ¿cómo yo voy a salvar a mi pueblo si yo soy de una familia bien pobrecitita y soy el más pequeño de los hijos de mi familia? Dios mío. Miren, en el himnario hay un canto en el himnario que muchos lo cantan, pero yo cuando lo cantaban en la iglesia yo nunca lo canté. Y no lo pienso cantar y no me gusta. Ese coro dice: estoy contento aquí en la tierra en una casita de poco valor. A veces estoy solo, otras veces probado. Y yo cuando le dije: estoy contento aquí en la tierra en una casita de poco valor, y yo dije: no. Yo soy pobre pero todo tengo. No, yo dije: no, este canto no es para mí. Quien lo haya escrito, que Dios bendiga al siervo de Dios que lo escribió, pero tenía muy baja autoestima. Sí, hermano, discúlpeme. Yo no estoy contento aquí en la tierra viviendo en pobreza, porque yo no soy hijo de un pordiosero, yo soy hijo de un rey. Sí. Yo de repente abro mi cartera
cuando la veo media vacía, le digo al Señor: Señor, ¿qué pasó, papá? Que no soy tu hijo. Señor, yo no te pido riquezas para que me olvide de ti, pero tampoco te pido escasez, no sea que extienda mi mano y tenga yo que robar. Y lo dijo Salomón. Hermano, Gedeón tenía tan baja autoestima. Era un hombre negativo, pesimista. Era un hombre con baja autoestima. Sentía que no valía nada. Dios le habla y le dice: Gedeón, tú vas a ser el hombre que va a libertar a Israel de la opresión de los madianitas. Ay, no, Señor, mi familia es pobre, somos pobres, y yo soy el más pequeño de toda mi familia. ¿Quién le estaba preguntando? Era su baja autoestima, era su pesimismo, era su negatividad, y era el miedo que tenía. Era un hombre miedoso, temeroso. Oiga bien, sin embargo, yo quiero que vea a un Gedeón diferente. Por eso les digo, en la vida de Gedeón hay dos personalidades muy grandes. Yo quiero que vea a un Gedeón totalmente diferente a este. Quiero que vea y quiero que lo vea, no en otro capítulo, ahí mismo en el capítulo 6. Pero ahora vea el versículo 27. Jueces capítulo 6, versículo 27. Dice la escritura: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le mandó. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y a partir de este versículo, oiga bien, a partir de este versículo la vida de Gedeón cambia. Oiga, mi pregunta es: ¿Gedeón era de una familia pobre? ¿Era pobre Gedeón? Mire, dice la Biblia que un día Gedeón se levantó de noche y fue a destruir el altar de Baal, el Dios en contra de Jehová. Un Gedeón, a partir del capítulo 27, usted puede mirar un Gedeón totalmente diferente. Pareciera que es la misma persona, pero no, es un Gedeón totalmente distinto. Sí, a partir del versículo 27 usted ve a un Gedeón valiente, decidido, conquistador, victorioso. Un Gedeón transformado. La respuesta es: ¿qué ocurrió? Gedeón no era un pobrecito como él decía, porque cuando fue a derribar el altar tomó a sus siervos. Si tenía sirvientes en su casa, imagínese, no dice tomó a su siervo, tomó a sus siervos. Eso quiere decir que tenía más de 2. Y si tenía para pagarle dinero a sus siervos, y en aquel tiempo los siervos no se alquilaban, se compraban los siervos en aquel tiempo. Y comprar un siervo no era barato, era caro. Solo las familias ricas podían comprar siervos. Pero cuando a Gedeón el ángel le dice: tú vas a libertar al pueblo, es que soy el menor de mi casita y somos pobres. Yo esperaba, cuando leí ese texto, yo ya nada más esperaba que la Biblia dijera: y Gedeón se mordió el rebozo y dijo: mi burro Filimón. Oiga, pobre, si dice la Biblia que estaba sacudiendo espigas de trigo. El pobre no tenía ni qué comer, pero este tenía trigo en su casa, tenía sirvientes. ¿De dónde saca que era pobre? ¿De dónde saca esto? Es que era un hombre. Pero a partir del capítulo 27 en adelante, Gedeón es un Gedeón diferente. Es un Gedeón valiente, victorioso. A partir del versículo 27 dice la escritura que Gedeón se vuelve un hombre imparable. La pregunta es: ¿qué cosa hizo el cambio en la vida de Gedeón? ¿Qué lo catapultó? ¿Qué lo hizo brincar de ser un temible, de ser un temeroso, un hombre con baja autoestima? ¿Qué llevó a Gedeón de ser una persona negativa
a ser un gran libertador de la nación de Israel. ¿Qué cosa? La respuesta la encontramos en ese capítulo, en el capítulo 6. Pero la encontramos en los versículos 22, 23 y 24. Dice la escritura, dice la palabra del Señor, oiga bien. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor mío, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová dijo: pasa a ti, no tengas miedo, no morirás. Y edificó ahí un altar a Jehová, y llamó Jehová Shalom hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué hizo un antes y un después en la vida de Gedeón? ¿Qué llevó a Gedeón a ser un hombre victorioso, triunfante, optimista, a ser el gran libertador de la nación? ¿Qué provocó que Gedeón dejara de ser esa vieja persona deprimida, ese hombre hundido en la miseria, en la desgracia, en su mente y en su corazón? ¿Qué fue lo que provocó el cambio? El cambio lo provocó un encuentro que tuvo Gedeón. La Biblia dice, si me pueden regresar al versículo 1 antes, por favor. Y viendo entonces Gedeón que era ¿quién? El ángel de Jehová. Lo que provocó un cambio en la vida de Gedeón, lo que transformó la vida de Gedeón, fue que Gedeón tuvo un encuentro con un ángel, hermanos. Pero no fue cualquier ángel. Gedeón no tuvo un encuentro con Miguel el arcángel. Gedeón no tuvo un encuentro con Gabriel el ángel. Gedeón no tuvo un encuentro con un querubín, con un serafín. La Biblia dice que Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Diga conmigo: el ángel de Jehová. La Biblia dice que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Siempre que en la Biblia encontramos la palabra ángel de Jehová, la palabra ángel de Jehová se refiere a un personaje. El ángel de Jehová es Jesucristo, el Cristo preencarnado. En el Antiguo Testamento, Gedeón había tenido un encuentro con Jesucristo. En la Biblia, el ángel de Jehová es un título que se le da a Jesucristo. Esta es la manera en que Cristo aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ningún ángel, óigalo bien, puede ser adorado. Ningún ángel podía hacer pactos. Ningún ángel podía emitir juicios. Pero podemos ver que siempre que aparecía el ángel de Jehová hacía pactos. El ángel de Jehová emitía juicios. El ángel de Jehová bendecía generaciones. El ángel de Jehová se permitía ser adorado. ¿Quién era este ángel? Era nada más y nada menos que el Cristo antes de ser encarnado. Gedeón tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ¿sabes qué? Todo hombre y toda mujer que tienen un encuentro con Jesucristo, sea en el Antiguo Testamento o en este tiempo, son transformados por completo. A partir de ese día, la vida de Gedeón fue transformada. Gedeón se vuelve un hombre valiente. Gedeón se vuelve un hombre intrépido, aguerrido. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que en ese momento aquel Gedeón temeroso, miedoso, pesimista, negativo, llegándose la noche, dice la palabra del Señor que tomó a sus siervos y se fueron a donde estaba el altar de un dios pagano. Y Gedeón derribó el altar de esos dioses paganos. Aquel hombre que no era capaz ni siquiera de sentirse con la fuerza para ponerse al frente de los enemigos, ahora es capaz de derribar los altares de los dioses paganos. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero que entendamos, hermanos. Gedeón tuvo un encuentro con Jesucristo.
Cristo transformó muchas cosas de su persona. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Cuántos creen que Cristo ha transformado cosas de su vida? ¿Sí? Yo también les creo. Sin embargo, la realidad es que aunque Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, que es la representación del Cristo preencarnado, aunque Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, los madianitas seguían siendo sus enemigos. Aunque Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, Madián le seguía robando las cosechas. Madián los seguía oprimiendo. Aunque Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, Madián seguía dañando a la nación de Israel. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchos de nosotros ya tuvimos un encuentro con Jesucristo, ya le aceptamos en nuestro corazón, pero hay enemigos que todavía nos están oprimiendo. A muchos de nosotros Cristo ya nos salvó de nuestro pecado, ya le pedimos perdón y ya nos redimió del poder del pecado, pero todavía tenemos un Madián que se sigue levantando en contra de nosotros. Hay quien dice: ay, es que yo ya acepté a Cristo, pero ¿por qué sigo luchando con este mal carácter? Ay, es que yo ya acepté a Cristo, pero hay esta bocota, no me la puedo controlar. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero apenas si lo hacen enojar y hijo de tu quién sabe qué. Hay quien ya aceptó a Cristo. Sí, hay quien ya Cristo le perdonó sus pecados, pero de repente dice: ay, es que con estas épocas de calor nomás me acuerdo de los caguamones, ¿cómo los abrías? Y hasta les botaba la espuma, hasta se me hace agua la boca. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero dice: ay, pastor, es que si supiera cómo me gana la carne, pastor. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero apenas si escucha que tuvimos un sirenito como al año de casados y ya está con el piecito así. Sí, hay quien ya aceptó a Cristo, pero apenas si los amigos: órale, Saúl, es que te pega la mujer, órale, échate una copita. Y resulta que ahí está el que aceptó a Cristo. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero no puede dejar el chismito, la mentirita. ¿No? ¿Cuál chismito y mentirita? Chismote y mentirota. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero no puede dejar esa fornicación, no puede dejar ese adulterio. Hay quien ya aceptó a Cristo, pero Madián lo sigue oprimiendo. Era la condición de Gedeón. Gedeón había tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Gedeón tuvo un encuentro con Jesucristo. Sí, y aquel Gedeón apático, aquel Gedeón con baja autoestima, transformó. Sí, hoy yo veo a muchos de ustedes, cuando llegaron a Cristo, llegaron con una cara que, miren, el pecado los traía muertos de veras. Y ahora que están en Cristo, pues ya se ven transformados. Sí, cómo no. Sí, y es que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Hoy ya hasta cambió su manera de ser, su manera de vivir, su manera de vestir. Mire, sí, Cristo transformó muchas cosas, pero todavía hay enemigos que siguen oprimiendo nuestras vidas. Sí. Y hoy te quiero decir, te voy a mencionar 4 cosas que Gedeón hizo para acabar por completo con sus enemigos. Te voy a mencionar las 4 porque solo me voy a detener en una. Y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar de lo último que hizo a lo primero que hizo, porque el título de la prédica el día de hoy es: ¿cuál es el título de la prédica? El inicio de una victoria.
Lo cuarto que hizo Gedeón, dije voy a empezar de atrás para adelante. Lo cuarto que hizo Gedeón fue que con 300 hombres que Dios le seleccionó, dice la escritura que llevaba un cántaro de barro, un palo, una tea de madera, un pedazo de madera, un trozo de madera encendido y un cuerno de carnero. Sí, cuando se llegó el momento de acabar por completo con los madianitas, dice la escritura que Gedeón les dijo a los 300 hombres, cuando Gedeón les dijo, ustedes 300 son los que van a luchar para derribar a Madián y para acabar con los enemigos de Israel, estos 300 estoy seguro que luego pensaron, voy a buscar el escudo más fuerte para la batalla. Otro quizá dijo, me voy a buscar una espada filosa y le voy a sacar filo de tal manera que devaste. Otro, pero Gedeón les dijo, vayan y busquen los elementos para la guerra. Y dice la Biblia que Gedeón les dijo, busquen un cántaro de barro, busquen un leño, una tea ardiente y cúbranla con el cántaro de barro, y búsquense un cuerno de carnero. Dice la escritura que en la mano izquierda llevaban el cántaro de barro con la tea ardiendo ahí adentro, y en la mano derecha llevaban el cuerno de carnero. Hoy no tengo un cuerno de carnero, pero tengo un caracol. Y dice la escritura que a esos 300 hombres, Gedeón los dividió en 3 escuadrones, 100, 100 y 100. Y les dijo, y vamos a atacar de noche. Imagínense, la Biblia dice que el ejército de Madián era incontable, eran miles y miles de guerreros madianitas para 300 soldaditos. Y llegaron de noche. Y dice la escritura que Gedeón les dijo, a mi señal, con el cuerno, ustedes van a quebrar el cántaro de barro. Y cuando el cántaro de barro se quiebre y empiece a arder la tea, la van a levantar en alto, cercanos al campamento. Llegaron a donde estaba el campamento de Madián. Se pusieron 100, 100 y 100. Ahí estaban. Y dice la escritura que quebraron el cántaro de barro a la señal de Gedeón. Levantaron la tea y de momento a medianoche, mientras Madián dormía, y empezaron a sonar los cuernos de carnero y levantaron las teas. Y dice la escritura, ¿se imaginan? El ejército dormido, y de repente escuchan 300 bocinas de carnero sonando, y empiezan a ver luces y antorchas en medio de la nada. Y dice la escritura que mientras ellos tocaban solo las bocinas, los de Madián se voltearon en la oscuridad de la noche y entre ellos mismos se empezaron a matar. Se devastaron entre ellos mismos y los pocos que quedaban huyeron. Lo primero que Israel hizo fue quebrar el cántaro de barro para que la luz brillara. Nosotros somos cántaros de barro y la luz es Cristo. Y muchas ocasiones necesitamos romper nuestra humanidad, necesitamos romper este cántaro de barro, porque por nuestras fuerzas nosotros no podremos echar fuera ni podremos echar a correr al enemigo. Necesitamos quebrantar nuestra vida al grado de que solo Cristo brille en nosotros. Y cuando Cristo brille en ti, tus enemigos huirán de delante de ti, porque no hay enemigo que pueda soportar el poder de Cristo, el Cristo que se levantó en el Calvario. Pero hoy no te voy a hablar de ese punto. Lo tercero que Gedeón hizo fue desarrollar un sentido de alerta.
Porque antes de escoger a estos 300, solamente había 10,000 hombres. Y dice la Biblia que a esos 10,000 hombres Dios le dijo: llévalos al río y hazlos beber. Y dice la escritura que llegaron a donde estaba el río. Y cuando llegaron al río, los soldados sedientos, 10,000 soldados sedientos, Gedeón les dijo: beban agua del río. Y dice la Biblia que, mire, llegaron. Pero dice la Biblia que 300 de esos soldados no se inclinaron. 300 llegaron, pusieron una rodilla en la orilla del río. En una mano tenían la espada y con la otra se llevaban agua a la boca. Dice la Biblia que 9,700 hombres de esos 10,000 se inclinaron, y la Biblia dice que se inclinaron a lamer las aguas como perros. Y solo 300 bebían de esa manera como se los ejemplifiqué. Estaban alertas. ¿Se imaginan que Madián hubiera decidido atacar al ejército en ese momento cuando estaban tendidos boca abajo tomando agua? Los hubieran acabado. Tuvieron que desarrollar un sentido de alerta. Tuvieron que estar vigilantes. Lo segundo que Gedeón hizo fue que tuvo que alejar todos los miedos y temores que le pudieran haber quedado en su vida. Sí, hermano. Porque la Biblia dice que antes de que estuvieran estos 10,000 hombres, Gedeón tenía un ejército de 22,000 hombres o más. A ver, déjenme cerciorarme. Vamos a leer la Biblia para no Vamos a leer Jueces capítulo 7 y vamos a cerciorarnos de la cifra. Dice la escritura, Jueces capítulo 7, versículo 2. Léalo por favor en voz alta. 1, 2, 3. Dice el versículo a continuación: haz pues pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que tenga miedo y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y volvióse, dice, y regresáronse del pueblo. ¿Cuántos? 22,000. Tenía un ejército de 32,000 personas. Y se regresan 22,000. Dice la escritura, y se volvieron 22,000. Quedaron 10,000. ¿Cuántos tenía? 32,000. Y Dios le dice a Gedeón: dile a todos los que tengan miedo que se vayan ahuecando el ala. Dice la Biblia que aquel día Gedeón, con su ejército de 32,000, no quería enfrentar a Madián, porque eran muchos los madianitas. No, con 32,000, ¿qué vamos a hacer? El ejército de Madián tenía más de 100,000 soldados. Lo superaban en gran cantidad. Y dice la escritura, óigalo bien, dice la palabra del Señor, que en aquel momento Gedeón les dice: todos los que tengan miedo, regrésense. Y se regresan 22,000. Pero hoy tampoco voy a hablar de ese inciso. Quiero centrarme en lo primero que hizo Gedeón. ¿Cuál fue el inicio de la victoria de Gedeón? ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón? Lo cuarto, ya les dije, quebraron los cántaros, tocaron las bocinas y dejaron que la luz alumbrara. Lo tercero, desarrollaron un sentido de alerta. Lo segundo, se aseguraron de echar fuera a todos los miedosos, todos los temores. Pero ninguno de esos 3 puntos son la prédica base. Después de terminar mi breve introducción,
No se crea, no se crea. Dele un aplauso a Dios. Alguien está despierto todavía. El inicio de la victoria de Gedeón radicó. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón para obtener su victoria? Gedeón puso a Dios en el lugar que le correspondía. Tú puedes decir: ¿yo por qué no logro la victoria sobre mis enemigos? Ya acepté a Cristo, ya he renunciado a mis miedos, a mis temores, me he quebrantado en la presencia del Señor. Hay quien puede decir: yo ya me mantengo alerta, vigilando, orando, velando. Pero ¿por qué no puedo echar fuera a mis enemigos? Porque lo primero que tiene que hacer una persona, si quiere ver una victoria sobre sus enemigos, es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y a Dios no le corresponde el segundo, el tercero, el cuarto lugar. A Dios le corresponde el primer lugar de nuestra vida. Porque lo primero que hizo Gedeón, después de tener un encuentro con el ángel de Jehová, regrese a Jueces capítulo 6. Capítulo 28 y 29. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado el bosque que junto a él estaba. Y sacrificando aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Y decíanse unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo dijeron: Gedeón, hijo de Jonás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Y si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Versículo 32. Y aquel día llamaron el nombre de Gedeón Jerobaal, porque dijeron: pleiteé Baal con el que derribó su altar. La Biblia dice que lo primero que hizo Gedeón fue derribar el altar de Baal y edificar un altar para Jehová. Lo primero que hizo Gedeón para lograr la victoria sobre los madianitas fue quitar toda la idolatría de su corazón y poner a Dios en el lugar que a él le corresponde. Hermanos, yo conozco hoy una generación cristiana, una generación de cristianos que tuvieron un encuentro con Jesucristo. Sí, una generación de cristianos que aceptaron a Dios, se arrepintieron de sus pecados, pero siguen luchando en contra de Madián. Y son una generación de cristianos muchas veces de ayuno y de oración. Si oran y ayunan. Son una generación de cristianos muchas veces que en toda su vida como cristianos, mire, han alejado todo el temor, han quebrantado. Usted los ve en los cultos, en los congresos, en las convenciones, levantar manos, llorar, derramar lágrimas, quebrantar su vida delante de la presencia del Señor, pero siguen luchando con su Madián. La pregunta es: ¿por qué? Porque no han derribado el altar de Baal y han puesto a Jehová de los ejércitos en el lugar que le corresponde. Yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 20. Y quiero que me acompañe a leer. Yo voy a leer el versículo 1 y 2.
Y usted va a leer el versículo 3 y 4. Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Y aquí hay una división, hermanos. Regrese por favor al versículo 3. ¿Qué dice Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el versículo 4 dice: y tampoco te harás imágenes de ninguna cosa. Entre dioses y imágenes hay una gran diferencia. Las imágenes son físicas. ¿Qué es un Dios? Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida antes que el Creador es un Dios en tu vida. ¿Qué cosa tiene prioridad en tu vida? ¿Qué cosa tiene prioridad, hermanos? Si yo les preguntara por qué no vinieron el miércoles pasado muchos al culto, me van a responder: salí tarde del trabajo, no me dio tiempo, tenía ropa que lavar, no pasó el camión, me quedé dormido. Y usted me va a poner cualquier pretexto en la vida. Pero es que ¿saben qué cosa ocurre? Que Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Es más importante tu trabajo que venir a la casa de Dios. Es más importante tus actitudes. Hermano, ¿tú crees que para mí es muy cómodo venir los días miércoles desde Puebla, cuando a veces me toca el camino de la pista lleno de tráfico, y venir con mi esposa y con mi hija muchas veces? Y si no llego aquí es porque estoy predicando en otro lugar. Si no vengo aquí, no es porque me quedé en mi casa viendo La Rosa de Guadalupe. No me quedé viendo el fútbol o el clásico. Hermanos, si usted a mí me pregunta cuál es mi día libre, yo no tengo días libres. Y si a mí me dieran a escoger qué hacer los domingos, yo estaría en la casa de Dios adorando. Siempre le he dicho a mi esposa: si un día yo ya no tuviera una iglesia para pastorear, no dejaría pasar ni un solo día de culto para estar en la casa de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que a mí me sorprende. El apóstol Pablo dice que él tenía miedo de que algún día llegara a ser reprobado después de haber enseñado a muchos. Si yo le preguntara a los estudiantes universitarios, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo le preguntara, ejemplo, a muchos estudiantes, ¿por qué no fueron a tal actividad de la iglesia? Es que yo tenía clases, pastor. Pero ¿por qué la universidad no pudo esperar y Dios sí? Oiga, hermano, ¿por qué no llegó tal día a tal actividad si era culto de Santa Cena? Ay, pastor, es que justo ese día me dieron el agua para regar. ¿Y por qué no pudo esperar aquello y la Santa Cena sí? ¿Saben por qué? Porque nos hemos convertido en una generación idólatra. Porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Alguna otra cosa está ocupando el primer lugar. Tienes otro Dios como primer lugar en tu vida. Puede ser tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tu relación. Hay quien es capaz de decir: es que no me dio tiempo venir al culto porque justo ese día era el único día que me quedaba para ir a ver a mi familia. Y mi pregunta es: ¿y por qué Dios tiene que pagar el único día que tenías?
¿Por qué no pudiste sacrificar cualquier otro día de tu vida? ¿Por qué no pudiste sacrificar un día del trabajo? ¿Por qué? Porque te lo iban a descontar. ¿Por qué no pudiste sacrificar un día de universidad, de escuela? Porque te podían reprobar. ¿Por qué no pudiste sacrificar una hora de tu tiempo? Porque podías sentir un fracaso en alguna área material. Pero no te pones a pensar que faltar un día también a la casa de Dios te puede reprobar de entrar al cielo algún día. Y eso es lo que no te has puesto a pensar. Ese es el gran problema. El inicio de la victoria de Gedeón no radicó en el cántaro y en la tea que quebraron. No radicó en echar fuera sus temores. El inicio de la victoria de Gedeón no estuvo, el principio de la victoria de Gedeón no estuvo en el hecho, óigalo bien, de mantenerse alerta. Hermano, no importa cuán alerta te mantengas, no importa cuántos miedos alejes de tu vida, no importa cuántas veces te quebrantes en la presencia del Señor, si Cristo no ocupa el primer lugar en tu vida, estás muy lejos de una verdadera victoria. Estás muy lejos de una verdadera victoria. Yo no vine enojado, vine contento. Y sigo contento. Pero hay una carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque volvamos al texto. Hay quien, mire, muchos de ustedes, y voy a hablar abiertamente, espero que nadie se ofenda. Muchos de ustedes, cuando ven a un católico persignarse ante una imagen, dicen: ay, Dios mío, qué ignorancia. ¿Sabe qué mandamiento están quebrantando los católicos? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero muchos de ustedes están quebrantando el antiguo mandamiento, el versículo 4: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida, que no te permita darle el primer lugar a Dios, a eso se le llama tu Dios. Eso es tu Dios en tu vida. Sí, hay quien dice: no, es que pastor, de veras los domingos se me complica porque a las 2 de la tarde está el partido de béisbol. El béisbol es su Dios. Pastor, es que ese es el único día que tengo para descanso. Entonces, ¿y por qué el resto de la semana no le ¿por qué? A ver, ¿por qué al pastor sí le puede decir: pastor, discúlpeme, es que no puedo ir ese día al culto porque tengo trabajo? ¿Por qué no le dice al patrón: no puedo ir porque tengo culto? Eso sería poner a Dios en primer lugar. Y Jesucristo lo dijo: ninguno que quiera entrar al reino de los cielos es digno de entrar al cielo si no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue. Hermanos, ¿quién te dijo que seguir a Cristo era un lecho de rosas? ¿Quién te dijo que volverte cristiano era algo sencillo? No, hermanos, el evangelio es cruz y es negación. Sí, el evangelio demanda exigencias. Y el apóstol Pablo dice, poniendo un ejemplo del atleta cristiano, y dice: pregúntale a todos los que vea lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo: pregúntale a los que se ganaron una medalla en un campeonato olímpico. Ejemplo, pensemos, a ver, díganme algún campeón olímpico en cualquier disciplina del deporte. Michael Phelps, un nadador, ¿sí? Pregúntenle al señor Michael Phelps cuántas veces se negó a salir con sus amigos por estar entrenando. Pregúntenle al señor, al campeón mundial de natación, cuántas hamburguesas negó comerse por comer saludable. Pregúntenle a todos los atletas que lograron un premio, ¿cuánto les costó adquirir el premio? Se negaron a muchas salidas, a muchas convivencias, porque decían: es que estoy entrenando, porque cuando llegue la Copa del Mundo quiero obtener el primer lugar. Y yo te pregunto: ¿y tú estás corriendo de tal manera que obtengas el premio? ¿Estás poniendo a Dios como la prioridad en tu vida?
Dios representa el primer lugar en tu vida. Y es que para eso se necesita demasiado valor. Y perdón que tenga que hablar de mi persona, se los he dicho. Hoy es 21 de mayo y estoy próximo a cumplir un aniversario más como pastor. Soy pastor desde muy joven, pero recuerdo cuando iba en la universidad era yo pastor en una iglesia. Estaba en la universidad pastoreando una iglesia y cuando entré a un semestre específico vi mi horario y lloré amargamente, porque tal pareciera que mis estudios no me iban a permitir ir a pastorear la iglesia. Recuerdo que tomé mi horario y me dirigí a la oficina del rector de la universidad y le dije: señor rector, necesito hablar con usted, le dije. Me presento, soy fulano de tal. Estoy cursando la licenciatura en periodismo y comunicaciones. Señor rector, le dije, soy pastor en una asociación religiosa. Soy pastor en una iglesia que se encuentra ubicada en tal lugar. Y mi horario de clases me impiden poder pastorear esa iglesia. ¿Habría algún problema, señor rector, si usted me permitiera salir los días miércoles en punto de las 5 de la tarde para poder llegar al culto? Y yo los días sábados haré todo lo posible por estar aquí. O si algún otro día usted me dice que yo tengo que reponer horarios. El señor rector me miró y me dijo: se necesitaba mucho valor, licenciado Roa, me dijo, para pararse. Me dijo: a partir de hoy tiene usted el permiso para salir y llegar a su horario de culto. Así que todos los días miércoles que tenía yo culto estaba la clase. A veces estaba yo bien entrado a la clase y de momento sentía yo un piquete en las costillas de mis compañeros. Roa, ya son las 5, te tienes que ir a la iglesia. Sí, es cierto. O había veces que los mismos profesores, mientras daban la clase: licenciado Roa, a la hora que usted guste se puede retirar. Cuando yo entré a la escuela, recuerdo que les dije que era pastor, y de San Isachar no me bajaban. Se burlaban de mi nombre. Yo me llamo Isachar Shamir y soy de Zacapalco, les dije. Y una chica así súper fresa dijo: ¿cómo dijo? Que se llama Jackie Chan Charmini, que es Xochicalco. Y me volteé y le sonreí. Después le pregunté su nombre y ella se llamaba Magnolia Tomasina. Y dije: Padre del cielo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. A partir de ese día, como ella dijo que se me llamaba Jackie Chan Charmín, me decían papel higiénico, rollo de papel. Pero un día, cuando se enteraron quién era el licenciado Roa, siempre me llamaron de Pastor Roa. Hoy estamos atravesando una generación de cristianismo que tiene dioses en el corazón, y que por más que hagan y hagan y hagan, no han podido lograr la victoria sobre sus adversarios. Hermano, mientras Dios no ocupe el primer lugar en tu vida, tus adversarios te seguirán oprimiendo y devastando. Mientras Dios no tenga el primer lugar en tu vida, tus enemigos se levantarán contra ti y te devastarán. Pero cuando el enemigo vea que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, te temerán. Te temerán. Y es que esa es una promesa bíblica. Vea por favor Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28.
Versículo 8, 9 y 10. Y enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Hermano, cuando los pueblos de la tierra vean que el nombre de Jehová es el número uno en tu vida, tus enemigos se van a estremecer. Los infiernos verán que hay un nombre sobre todo nombre, que es la bandera de tu vida. Los infiernos, los enemigos, las enfermedades, los ataques, el diablo, la brujería, la hechicería, toda pobreza, toda enfermedad, toda miseria, toda desgracia, verán a Jesucristo, verán el nombre de Jehová frente a ti y dirán: Jehová está al frente de él, y te temerán. Gedeón entendió la clave del éxito. Gedeón entendió que el inicio de su victoria estaba en derribar el altar de Baal y levantar el altar de Jehová. Hermanos, algunos tendremos que derribar altares en nuestra vida. Algunos tendremos que quitar cosas de nuestra vida para poder edificar un altar agradable a Dios. Él demanda el lugar que le corresponde. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Desgraciadamente, hay una generación que no es capaz de poner a Dios en primer lugar. Desgraciadamente hay una generación que no tiene el valor de decirle a Dios: no hay un Dios que te pueda superar. Yo les decía hace un momento, y perdón que lo recalque, siempre me he preguntado: ¿por qué la iglesia tiene que acudir a los domingos, los días de culto? ¿Y por qué entre semanas son tan pocos los que acuden? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos la generación que nos acostumbramos a darle a Dios el tiempo que nos sobra de la semana. Somos la generación que nos acostumbramos. Mire, para mí era sorprendente. Cuando yo era niño, yo crecí en una iglesia. Usted la puede visitar, la iglesia de Zacapalco. Mi mamá, de repente, con mi papá, que son los pastores, salí con mi papá a Campeche hace tiempo y hice una llamada a mi mamá: mujer, ¿cómo estuvo el culto? Y le dice a mi mamá: ay, viejo, fíjate que vinieron bien poquitas personas. Dice, los conté, dice, vinieron como 250 hermanos a la iglesia. Y mi mamá estaba triste porque habían ido como 250. Sí, porque la iglesia de Zacapalco hace cultos con 400, 500, 600 miembros. Es la iglesia central. Sí, gloria a Dios por ello. Pero cuando yo era niño, yo recuerdo, hermanos, usted, hay ocasiones que no viene a la iglesia porque: ay, no tengo ropa planchada. Ay, es que no tengo que ponerme. Pues tienes ese. Pues sí, ese me lo puse hace un mes. En la iglesia donde yo crecí, yo recuerdo, hermanos, llegaban las hermanas con los mandiles al templo, oliendo a humo, porque a lo mejor ya no les dio tiempo echarse un regaderazo, pero ellas llegaban. Veía a los hermanos que venían del campo, sí, y afuera del templo parecían caballerizas afuera en la calle. Usted encontraba mulas, burros, caballos. Llegaban los hermanos y así, llenos del campo, sudorosos,
llenos de lodo muchas veces, sacudiéndose los guaraches. Llegaban y amarraban su caballo y entraban al templo a adorar a Dios. Cuando yo era niño, eso sí me acuerdo, el único día que no había culto era el día jueves, porque había junta general de líderes. Pero de ahí en fuera, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo era día de culto. Y los domingos era oración a las 6 de la mañana, culto matutino a las 9 y culto general en la tarde. Y el culto estaba reventado. El culto iniciaba a las 6 de la tarde. Y hubo veces en que nos dieron las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y el mover la gloria del Espíritu Santo, gente sanando, enfermos sanando, gente siendo bautizada por el Espíritu Santo, y la gente no se quería ir. Hoy los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron. Y ahora vienes el domingo al culto y la hora que ibas a estar escuchando el sermón, mira, vienes, mira, estás en tu casa en la final de la Champions, en la final del Mundial, y mira, te puedes estar hasta orinando ahí, pero ahí estás. Pero vienes al culto y en 2 horas de culto sales 4 veces al baño, y a la hora en que el pastor hace el llamado al altar, mira, ¡fum!, todo mundo tiene incontinencia urinaria. Porque nos convertimos en la generación que quiere muchas victorias en su vida, pero no hemos iniciado, no hemos abierto la puerta a la victoria. La puerta a la victoria se llama poner a Dios en primer lugar, poner a Dios en el lugar número 1. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Dios debe tener el primer lugar en tu corazón. Sé que para muchos padres es complicado lidiar con los hijos, pero desde ahora debemos inculcárselo a nuestros hijos. Hermanos, yo crecí en una familia que no sé si mi familia es tan rara, pero cuando yo era niño todos nos sentábamos a la mesa y antes de comer se abría la Biblia en casa. Y mi papá tenía que leer la Biblia. Yo nunca me acosté sin orar cuando yo era niño. Y yo me acuerdo de la oración que mi mamá me enseñó: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Señor Jesús, me cubro con tu sangre preciosa, y si esta noche fuere tu venida, que mis ojos se abran en tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Esa era mi oración de todas las noches. Pregúntenme y pregúntenle a los hermanos de la iglesia de Zacapalco, cuando era niño el hijo del pastor Elí, el hermano Isachar, cuál fue su lugar de asiento toda la vida. Y hasta la fecha, cuando yo voy a la iglesia de Zacapalco, mi lugar sigue ahí. Era en la primera fila, en la banca. Ahí donde está el hermano Avi era mi primer lugar. Era en la primera fila, en la primera banca, pegado en la esquina. Había ocasiones en que, miren, sí, siendo niño el culto se alargaba y el cansancio empezaba, y miren, ahí estaba yo en el sermón. Y sí, algunas ocasiones me despertó el santo pellizco de mi madre, pero a mí me enseñaron que Dios tenía que ocupar el primer lugar en mi vida, que no podía haber algo más importante en mi vida que Dios. Yo tenía derecho a ir a jugar un partido de fútbol, un partido de voleibol. Yo tenía permitido hacer una vida social, pero primero poner a Dios en primer lugar. Sí. Y hoy te quiero decir que la única forma que obtengas una victoria sobre tus enemigos será poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. De lo contrario, ¿sabes en qué te vas a convertir? En un exitoso derrotado.
Te vas a convertir en una persona exitosa socialmente, pero con Madián encima, con los enemigos encima oprimiéndote. ¿Qué hacía Madián con el pueblo de Gedeón? Les robaban sus cosechas, destruían. Mira, muchas veces logras cosas y el enemigo viene y te las arrebata. Produces frutos y tus frutos el enemigo te los quita. El enemigo te oprime, te sientes encavernado, enclaustrado. Una situación, una pequeña situación es suficiente para ahogarte en un vaso con agua. Y dices, ¿pero por qué? Oro, ayuno. ¿Pero por qué? Ya acepté a Cristo. Pero yo te pregunto, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu familia? ¿Qué lugar le has dado al Señor? I have finished. Yo he terminado. Pero yo quisiera preguntar.